esta cavidad pleural sufre cambios en su presión. En inspiración, debido a la contracción de los músculos inspiratorios, la presión pleural suele ser negativa para permitir la entrada de aire a los pulmones. Y en expiración, debido a la retracción elástica del pulmón y de la parrilla costal o al uso de músculos expiratorios, la presión pleural llega a ser cero o incluso positiva. El derrame pleural se debe a una alteración, a un desbalance entre la filtración y la absorción que sucede del líquido pleural. La filtración está dada, es un proceso continuo que filtra líquido hacia la cavidad pleural, está dada, regulada por el balance entre las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en los capilares a nivel del pulmón. Y está dada también por la magnitud de la permeabilidad de la membrana capilar y mesotelial pleural. Esto va a producir un gradiente de presión que hace que se acumule líquido en el intersticio pulmonar que puede pasar hacia la cavidad pleural y llamamos eso derrame pleural. Este líquido pleural que va hacia la cavidad suele ser absorbido fácilmente en la pleura parietal. Y esta absorción es más que la filtración y hace que este espacio suele ser un espacio virtual que no tiene líquido. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio en estas fuerzas de filtración y de absorción, se produce acumulación de líquido pleural, como por ejemplo un aumento de la presión hidrostática, que se da en casos de falla cardíaca. La ecuación de Starling de movimiento de los líquidos significa que cuando hay un aumento de la presión hidrostática sale más líquido del capilar hacia el intersticio. Puede haber disminución de la presión oncótica en casos de hipoalbuminemia, que también va a inducir una mayor salida de líquido hacia la cavidad pleural. En circunstancias especiales se puede producir un aumento de la permeabilidad del endotelial, como en procesos inflamatorios como en la neumonía. Una presión pleural muy negativa, una disminución excesiva de la presión pleural, como cuando sucede una atelectasia, que hace que se genere una presión negativa mayor a nivel pleural. Una disminución del drenaje linfático, como se da en los procesos neoplásicos. O el pasaje de líquido de la cavidad abdominal, una ascitis tensa, atención, y que por conductos que conectan la cavidad pleural con la cavidad abdominal a través del diafragma, puede una ascitis pasar y convertirse en derrame pleural. La ruptura del conducto torácico también es otra causa que ocasiona un derrame pleural. ¿Qué efectos va a producir el derrame pleural? Una alteración de la ventilatoria de tipo restrictiva. Ustedes se darán cuenta que cuando hay acumulación de líquido en la cavidad pleural, el pulmón se va a atelectasiar. Entonces va a haber una disminución de la capacidad pulmonar total, va a haber una disminución de la capacidad residual funcional y la capacidad vital forzada. Esta disminución se debe a que el pulmón, en el hemitórax donde está el derrame, se va a atelectasiar, va a haber una atelectasia compresiva. Esta disminución ventilatoria va a originar obviamente hipoxemia por un aumento, por un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, con un aumento de la diferencia alveolar arterial de oxígeno. También se va a reflejar esta acumulación de líquido en un trastorno de la función de los músculos, porque el diafragma se aplana. El diafragma, en vez de tener la forma convexa normal, debido a la presencia de líquido, se va a aplanar. Y este aplanamiento del diafragma hace que se produzca una alteración en la función diafragmática. Cuando hay un derrame masivo, puede haber una disminución del gasto cardíaco. Un derrame masivo puede aumentar tanto la presión del hemitórax que desvía el mediastino hacia el lado opuesto y puede comprimir
sobre todo al ventrículo derecho y a la aurícula derecha, y producir una forma de disminución de la capacidad de llenado cardíaco. Y eso va a dar origen a esta disminución del gasto cardíaco cuando el derrame es masivo. El diagnóstico que se hace de un derrame pleural es por la presencia semiológica de un síndrome de derrame pleural, con ausencia del murmullo vesicular, ausencia de la transmisión de vibraciones vocales, matidez a la percusión. Es la semiología de un derrame pleural. Indudablemente, en estas personas con esta semiología hay que pedir estudios como una radiografía de tórax, una ecografía de tórax o una tomografía de tórax, que nos van a permitir constatar la presencia de líquido a nivel de la cavidad pleural. Y para hacer el diagnóstico de la etiología de ese líquido hay que hacer una toracocentesis diagnóstica. En una placa de tórax, entonces voy a tener una zona de aumento de densidad homogénea en la base pulmonar con borramiento del diafragma y del ángulo costofrénico. Borramiento del diafragma y del ángulo costofrénico. Una zona de aumento de densidad homogénea sin broncograma aéreo. Indudablemente, cuando el derrame es masivo, cuando el derrame pleural es masivo, va a producir incluso un desvío de la tráquea y del mediastino hacia el lado opuesto, con un compromiso de la función cardíaca. Entonces, en todo derrame pleural, lo primero que tenemos que hacer es constatar la presencia del derrame pleural y realizar una toracocentesis diagnóstica. Una toracocentesis diagnóstica que habitualmente se hace a nivel del quinto, sexto, séptimo espacio intercostal sobre la línea por debajo de la punta de la escápula, introduciendo un catéter o una aguja a la cavidad pleural y usando una llave de 3 vías para permitir el drenaje de ese líquido pleural. Esta toracocentesis diagnóstica nos va a permitir diferenciar entre dos posibilidades: o ese derrame es trasudado o es un exudado. Y la etiología obviamente va a ser diferente. En un trasudado se produce el derrame pleural en un trasudado por una alteración del balance de presiones, ya sea presión hidrostática u oncótica. Cuando sucede un trasudado, la pleura suele estar sana, sin lesión. El trasudado característicamente se da sobre todo cuando hay insuficiencia cardíaca, en hepatópatas o en falla renal o en situaciones de hipoalbuminemia. La diferencia básica es que en el trasudado la pleura está sana, mientras que en el exudado puede no haber una alteración de las presiones hidrostáticas ni osmóticas, sino hay un aumento en la permeabilidad o en el drenaje linfático. Lo que hace este aumento de permeabilidad siempre va a estar asociado a una enfermedad pleuropulmonar. En el exudado siempre hay que considerar la posibilidad de una enfermedad pleuropulmonar. Una vez hecho la toracocentesis, nosotros ¿qué pedimos? Un citoquímico del líquido pleural, que nos puede dar el diagnóstico hasta en 80% de los casos. En el citoquímico tenemos que pedir la medición de la lactato deshidrogenasa, el nivel de proteínas, colesterol, glucosa. Y al mismo tiempo hay que medir en suero estos mismos parámetros para sacar la relación pleural sérica, para poder determinar si es un exudado o trasudado. Medir el pH del líquido pleural, de ese líquido pleural que nos saca. Hay que hacer un recuento diferencial de las células para saber qué tipo de células predominan y nos van a orientar hacia la etiología del derrame. Pedir siempre una tinción de Gram, un cultivo y una citología del líquido pleural. Este es el estudio citoquímico que se solicita a pacientes que tienen un derrame pleural. Entonces, nosotros tenemos ciertos criterios que nos permiten indicar o decidir que ese derrame es exudado. Sobre todo la relación
pleural sérica de proteínas cuando es más de 0,5, o las proteínas totales cuando está más de 3 gramos por ciento. La relación LDH pleural sérica más de 0,6, o un nivel de lactato deshidrogenasa pleural mayor de 2/3 del valor plasmático, un colesterol elevado, una glucosa muy disminuida, menos del 50% de lo que es la glicemia plasmática. Todos estos criterios nos van a indicar que ese es un exudado. Y además que el recuento celular está por encima de 500 células por mililitro. Estas células, más de 500 células por milímetro, tienen que ser diferenciadas y nos van a permitir hacer un diagnóstico. Cuando el más del 80% de las células son linfocitos, entonces nosotros pensamos que puede ser una tuberculosis, linfoma, sarcoidosis, un derrame asociado a la artritis reumatoide, un quilotórax o una carcinomatosis pleural. Mientras que si las células son leucocitos en vez de linfocitos, se piensa que son procesos agudos como una neumonía bacteriana o un tromboembolismo pulmonar. El recuento celular entonces nos va a permitir orientar, hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay circunstancias donde directamente nosotros podemos hacer el diagnóstico con un estudio citológico. Si nosotros encontramos pus al hacer una toracocentesis, entonces asumimos que ese es un empiema. Obviamente los derrames malignos van a ser diagnosticados por la citología, el hallazgo de células atípicas en el líquido pleural o por una biopsia. En la tuberculosis pulmonar tengo que solicitar una dosificación de la adenosina o hacer una biopsia pleural. En una pleuritis por lupus eritematoso, la presencia de células LE o un nivel de complemento elevado nos va a permitir sospechar una afección lúpica. El quilotórax por los niveles de triglicéridos muy altos, o un hemotórax donde sacamos sangre y la relación del hematócrito pleural sangre es más de 0,5, o la presencia de un urinotórax donde la creatinina pleural sobre la sérica va a ser más de 1. Una de las causas más frecuentes de derrame pleural son las infecciones. Las infecciones ya sea bacterianas o virales. La evolución de un derrame pleural en el curso de una neumonía va desde una pleuritis seca, donde solamente hay una inflamación de la pleura, sin presentarse derrame, que si no tiene un tratamiento adecuado de la neumonía puede evolucionar hacia una pleuritis exudativa, donde ya hay un proceso donde la inflamación aumenta la permeabilidad capilar, produce un edema intersticial y da origen al derrame pleural. El líquido es líquido en células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, linfocitos y es también rica en proteínas. Si esta pleuritis exudativa no recibe un tratamiento adecuado, puede evolucionar a lo que es un empiema, que es una pleuritis fibrino-purulenta, donde en el líquido encontramos no solamente células inflamatorias, sino gérmenes, detritos celulares. Y hay depósito de fibrina que va a producir tabicaciones a nivel de la cavidad pleural. Y obviamente, cuando estas fibrinas va a ser invadida por fibroblastos y se va a producir depósito de colágeno, estamos hablando de una pleuritis organizada, donde la pleura se va a convertir en un tejido fibroso y va a dar lugar a una paquipleura, un engrosamiento de la pleura que va a rodear al pulmón y va a producir un atrapamiento del pulmón. Esta pleuritis organizada en ocasiones a veces se produce un drenaje espontáneo a través de fístulas en la pared torácica.
El derrame pleural asociado con una infección pulmonar se llama derrame pleural paraneumónico, que característicamente es un exudado que puede ser no purulento en etapas iniciales, puede ser estéril, y se llama derrame paraneumónico no complicado, como vamos a ver posteriormente. O puede ya estar a ser más complicado tener asociado una infección en el líquido pleural y eso se llama empiema. Este derrame pleural paraneumónico es frecuente en las neumonías bacterianas. 40% de las neumonías producen derrame, sobre todo en las infecciones por neumococo, donde la incidencia puede llegar hasta un 60%. En la clínica vamos a tener la clínica típica de una neumonía con tos, expectoración purulenta, amarilla, verdosa, sanguinolenta, fiebre, el dolor pleurítico y obviamente los criterios de insuficiencia respiratoria que van a estar producidos tanto por la neumonía como por la presencia del derrame pleural. Esta pleuritis, este derrame paraneumónico puede ser no complicado cuando no existe evidencia de infección a nivel del líquido pleural. Y esto en el citoquímico nosotros podemos concluir cuando el pH del líquido pleural es más de 720, la glucosa más de 40 miligramos por decilitro, la LDH es menos de 1000 unidades por mililitro, el recuento de polimorfonucleares puede ser elevado, pero estos parámetros me indican que no está complicado ese derrame pleural. Tanto el cultivo como la tinción de Gram son negativos. No es que aquí existan Gram negativos, sino son negativos. O este derrame pleural puede ser un derrame pleural complicado. Complicado significa que ya hay evidencia de infección en la cavidad pleural. En el citoquímico, eso nosotros encontramos cuando el pH de ese líquido pleural es menos de 720, cuando la lactato deshidrogenasa es más de 1000, la glucosa es muy baja o tiene criterios citológicos de empiema. Un empiema es un derrame paraneumónico complicado ya obviamente en situación de infección evidente a nivel de la cavidad pleural. Estos tres criterios me van a permitir a nosotros diagnosticar un derrame paraneumónico complicado que conlleva un diferente tratamiento. ¿Por qué el pH está disminuido? El pH disminuido significa que existe una mayor actividad bacteriana o inflamatoria de los polimorfonucleares y una acumulación de CO2 y lactato a nivel del líquido pleural, lo que disminuye el pH a valores bajos. Indudablemente, esta actividad bacteriana o de los polimorfonucleares consumen la glucosa. Y por eso la glucosa en el derrame paraneumónico complicado suele estar muy bajo. Indudablemente, la glucosa metabolizada por estas bacterias o polimorfonucleares en un medio anaerobio como es la cavidad pleural, porque no tiene oxígeno que entra y sale constantemente, va a generar CO2 y lactato y va a originar que el pH sea disminuido. Y la elevación del lactato deshidrogenasa indica un aumento de la actividad inflamatoria. Entonces, estas son las causas por las cuales nosotros encontramos estos parámetros de un pH menor de 720, una LDH más de 1000 o una glucosa muy disminuida cuando el derrame pleural es complicado. Indudablemente, la situación más grave de un derrame pleural es la presencia de un empiema, que significa la presencia de pus en el líquido pleural, o sea, en vez de ser líquido pleural es pus, o cuando nosotros encontramos, ya sea en la tinción de gramo en el cultivo encontramos gérmenes. Entonces nosotros podemos encontrar un líquido pleural de color amarillo, pero si la tinción de gramo o el cultivo demuestra la presencia de gérmenes, entonces nosotros decimos que eso es un empiema. Sobre todo se presenta en infecciones pulmonares en pacientes con enfermedad crónica, en pacientes con comorbilidades. La causa puede ser
una infección del órgano vecino, que es el pulmón, una neumonía o un absceso sufrénico, una cirugía torácica o manipulación de la pleura, heridas penetrantes de la pared torácica, perforación esofágica, o un foco infeccioso distante, como es la presencia de abscesos, abscesos odontogénicos que a veces producen lo que se llama la angina de Ludwig, con absceso que va bajando hacia el cuello, y ese absceso fácilmente llega a nivel de la cavidad pleural. Abscesos que están producidos sobre todo por anaerobios. Y los gérmenes más frecuentes encontrados en un derrame pleural son el Streptococcus pneumoniae, el Estafilococcus Haemophilus influenzae y los anaerobios. Suele haber una flora mixta en casi el 40% de los casos. La clínica del empiema va a ser la clínica del proceso infeccioso inicial, ya sea una neumonía, ya sea un absceso sufrénico, que va a tener una clínica determinada, o un absceso peridental. Cuando hay un empiema en un paciente crónico, suele ser un cuadro larvado con pérdida de peso, febrícula, leucocitosis, anemia, sobre todo cuando la etiología de ese empiema son los anaerobios. Indudablemente, la persistencia de fiebre en la evolución del tratamiento de una neumonía nos indica la posibilidad de que esa neumonía está siendo complicada. La evolución de esa neumonía está complicada con un absceso pulmonar o con la presencia de un derrame pleural complicado o empiema. Sobre una neumonía con un adecuado tratamiento, al quinto día suele tener una resolución de la fiebre y una mejoría del estado general. Sin embargo, si después del quinto día de la evolución de una neumonía con tratamiento antibiótico, si no resuelve la fiebre, persiste la leucocitosis o el compromiso del estado general, hay que pensar en la posibilidad de que esa neumonía se esté complicando con un derrame pleural complicado o empiema. El empiema, entonces, el pH está mucho más bajo, menos de 7. En la tinción de gramo en el cultivo se encuentran gérmenes, hay presencia de pus, el LDH está muy alta y la glucosa muy baja. Entonces, nosotros cuando encontramos un empiema, nosotros podemos pedir una tomografía de tórax y encontramos una colección localizada con nivel hidroaéreo aquí, o encontramos una colección con tabiques en su interior bien localizada que puede corresponder a un empiema. Y lo que hacemos obviamente cuando encontramos un empiema es un tratamiento antibiótico de la neumonía y un manejo de las causas extrapulmonares del empiema. Si es un absceso sufrénico, obviamente hay que drenar el absceso sufrénico junto con el tratamiento del empiema. Si es un absceso odontógeno, indudablemente hay que hacer un drenaje cervical, hay que hacer un drenaje de la cavidad torácica. En el manejo específico del empiema, del derrame pleural, lo primero que hay que pensar es hacer una evacuación. Evacuar el derrame pleural. Una toracocentesis evacuadora guiada por ecografía, cuando no hay tabiques en la cavidad pleural, a veces suele ser suficiente. O un tubo de toracotomía también guiado por ecografía. Pero siempre hay que evacuar un derrame pleural complicado o empiema. O hay que poner un tubo de toracotomía y administrar fibrinolíticos intrapleurales cuando en ecografía o en la tomografía nosotros detectamos la presencia de tabiques, de fibrina dentro de la cavidad pleural. O hacer procedimientos invasivos como la videotoracoscopía o una toracotomía con decorticación pleural cuando el derrame está más avanzado. Un derrame paraneumónico no complicado, cuando no tiene criterios de empiema, a veces
una, una punción evacuadora, una toracocentesis evacuadora suele ser suficiente como tratamiento junto con la administración de antibióticos. Pero un derrame pleural paraneumónico complicado o empiema siempre va a requerir la evacuación de ese derrame. Y dependiendo los hallazgos en la ecografía, puede ser un tubo de toracotomía simple o incluso necesitar una toracotomía con decorticación. Otra causa frecuente en nuestro medio de derrame pleural es la tuberculosis, la pleuritis tuberculosa. Se presenta en casi el 30% de los pacientes tuberculosos y sobre todo en el curso de la primoinfección tuberculosa. El derrame pleural suele ser una manifestación de primoinfección tuberculosa. No es habitualmente una manifestación de una reactivación de una tuberculosis pulmonar. No es habitualmente una manifestación de una tuberculosis secundaria pulmonar, sino suele ser en la primoinfección y por lo tanto se presenta sobre todo en los pacientes jóvenes. Se debe a la ruptura de un foco gaseoso subpleural que va a producir una reacción de hipersensibilidad retardada, mediada por linfocitos a nivel pleural. Esta hipersensibilidad mediada por linfocitos va a incrementar la cantidad de líquido. La inflamación pleural va a producir un aumento de la permeabilidad y formación de un exudado pleural con predominio de polimorfonucleares en un inicio del cuadro, pero posteriormente, rápidamente, cerca de las 2 semanas, cambia a un predominio de linfocitos, que es característico de la pleuritis tuberculosa. En la clínica va a haber el dolor pleurítico de la inflamación pleural, la fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Puede ser un cuadro larvado con fiebre vespertina, astenia, anorexia, pérdida de peso y dificultad respiratoria. Indudablemente, en una radiografía de tórax vamos a encontrar los hallazgos típicos de un aumento de densidad homogénea en la base pulmonar. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos un derrame pleural tuberculoso? Habitualmente, el derrame pleural tuberculoso puede tener una resolución espontánea a las 4 a las 16 semanas. Pero cuando no hacemos tratamiento, estos pacientes en un 60% desarrollan tuberculosis en los siguientes 5 años. Por lo tanto, cuando encontramos un derrame pleural de origen tuberculoso, lo mejor que hay que hacer es tratamiento antituberculoso de acuerdo a los esquemas que nos da el ministerio y que deben haber repasado cuando han llevado el tema de tuberculosis. Hay que evacuar el derrame si es masivo para disminuir los síntomas de dificultad respiratoria. Y cuando este derrame es masivo y hay mucho compromiso del estado general, como el derrame es de origen alérgico por una hipersensibilidad retardada, a veces se valora el uso de corticoides. Entonces, tanto el derrame pleural, las causas más frecuentes son las infecciones y la tuberculosis. Ese es el tema de hoy día. Es un tema corto con el que concluimos mi participación en las clases para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, ¿cuál es el tratamiento que se haría en el caso de las fístulas en la pleuritis organizada? En una pleuritis organizada, cuando hay fístulas. A Sí, veces, doctor. a veces la cirugía, una toracotomía con resección, con decorticación pleural o resección pulmonar es lo que puede facilitar y controlar una fístula broncopleural. Una fístula broncopleural indudablemente es un problema grave que indica un compromiso pulmonar y pleural severos, con paquipleura, con compromiso pulmonar, y una toracotomía con resección de ese lugar del pulmón o decorticación pleural puede ayudar en resolver una fístula broncopleural.
Gracias, doctor. A usted. Ya, entonces, por favor, desde mañana pasan sus clases correspondientes a la asignatura de gastroenterología. Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor.